Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora, Andrés Albuja Batallas, economista de profesión y miembro del Foro de Economía y Finanzas del Ecuador, así como catedrático universitario en varios centros de estudios superiores del país. Andrés, muchas gracias, su gentileza. Gracias por estar en nuestro programa. Gracias, mi estimado Vilma. Para mí es un honor siempre compartir con ustedes, así que a las órdenes. Muchas gracias. A 75 días o menos de la finalización del presente gobierno, ¿cómo se cerrará la economía estatal? Andrés, por favor. Bueno, en resumen, tenemos cifras en rojo, ¿no? Vamos a semaforizar, ¿sí? Sí, Estamos en sí. rojo en varios indicadores económicos, y no solo económicos, sino sociales también, ¿no? Bueno, Producto Interno Bruto decreció en el año 2020 por efecto pandemia, pero también Ecuador ya arrastraba un problema grave de recesión y que se transformó en contracción económica. 12% de contracción económica. Tenemos también desempleo y subempleo que sumados dan 70%, es decir, 7 de cada 10 ecuatorianos en la edad de la población económicamente activa Terrible. están o en el desempleo o en el subempleo. Tenemos también otros indicadores, justo recién publicó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Índice de Desarrollo Humano, y hay un retroceso en Ecuador. Tenemos un bajón ahí en tema de desarrollo humano. Es obvio, si el tema económico está mal, también el tema social se va deteriorando, ¿no? Consecuencia, claro. Claro, tenemos una pobreza multidimensional igual que ha crecido, del 38% al 45%. Casi la mitad de la población está en pobreza multidimensional, ¿sí? ¿Y cómo se Tenemos una entiende, deuda y cómo se pública. entiende, Andrés, la pobreza multidimensional? ¿Es la extrema pobreza que habitualmente le llamábamos? No, es un concepto más ampliado. La extrema pobreza, obviamente, ya es una situación mucho más calamitosa, ¿no? La pobreza multidimensional mide algunas variables en necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Para el ser humano. Estamos hablando de salud, de educación, acceso a seguridad social, etcétera, ¿no? Pero, Conectividad. claro, en relación a esto, pues tenemos 45%, o sea, se ha deteriorado este indicador, como 7 puntos porcentuales en el último año. Ojo, las cifras del INEC no son tan confiables, la metodología en sí, ¿no? Siempre ha sido muy cuestionada. Por ejemplo, se infla el tema del subempleo para no hacer parecer que el desempleo es tan grande, pero por eso Claro. es lo correcto es medir subempleo y desempleo juntos, ¿no? Que eso es 70%, es altísimo. Además, las Eh, publican demasiado tarde, imagínate. además, claro, sí, siempre el papel aguanta todo, ¿no? Las Sí, sí. metodologías que utilizan, bueno, esto fue una práctica muy recurrente en el correísmo, especialmente para poder hacer parecer como que las cifras están mejor, ¿no? Ahora, Pero, Andrés, claro, esta pobreza multidimensional, en otras palabras, podríamos situarla en el grupo etario de aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que están en capacidad de encontrar un trabajo y que lo perdieron. ¿Es la clase media baja, la afectada aquí? principalmente se concentra en clase media baja, también, bueno, esto de clases sociales por nivel de ingreso, se ha visto un deterioro, ¿no? Hay También, cada vez claro. más pobres, cada vez que de gente que veíamos tal vez en clase media baja ya está cayendo pues en clase baja, en pobreza, etcétera. En resumen, hay un deterioro evidente, ¿no? O sea, vemos, palpamos en el día a día cómo alrededor, en nuestro entorno, hay gente que no tiene ningún tipo de actividad económica, eh, que no puede sustentar sus necesidades básicas en el día a día, hasta la alimentación. O sea, es cuestión de ver en las calles, ¿no? Más Sí, allá sí. del problema migratorio de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Muy penoso lo que han pasado nuestros hermanos venezolanos, pero el peligro es que de aquí en Ecuador se acentúe un flujo migratorio de Ecuador hacia otros países también, ¿no? O Sí. sea, tenemos una deuda pública también impagable, tendrá que afrontar el próximo gobierno en los 4 años 40 mil millones de dólares de necesidades de financiamiento, eso es el 40% de la riqueza del país, eso en 4 años. Es técnicamente imposible, o sea, se tiene que hacer una reingeniería integral de deuda pública, no solamente con multilaterales, sino también deuda pública bilateral,
deuda que se ha contratado en malas condiciones, en condiciones lesivas para el Estado, por ejemplo, PetroChina, PetroTailandia, venta anticipada de petróleo, esas figuras Sí, que señor. incluso han tenido un candado de no revelar las condiciones exactas de deuda. Eso no se va a cambiar porque evidentemente parece que el escenario político va a ser de una continuidad de este socialismo del siglo XXI. Yo ya me atrevo a decir Se eso. anticipa ya. Sí, 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 ese es el escenario. Entonces, Pongámosle en otras palabras, Andrés, ¿usted cree que Andrés Arauz va a triunfar y de largo frente a Guillermo Lazo? es una pregunta sensible, pero a ver, eh, en segunda vuelta podríamos observar un electorado que tal vez le dé el voto entre un 55 y 60%. Es un tema muy recurrente en América Latina, está pintándose del socialismo del siglo XXI nuevamente con fuerza, no solo en Ecuador, ¿no? Sino también hasta Chile está dando un giro radical, está redactando una nueva constitución por esta protesta social que se dio. Ojalá no caigan en la novelería que luego se arrepientan, ¿no? Paraguay. Ojalá. Perú igual ya mismo tiene elecciones y está encabezando la intención de voto un candidato de izquierda. O sea, En es Paraguay, en complicado, ¿no? Paraguay también están las movilizaciones reclamando la salida del presidente. Sí, sí, o sea, es muy, muy complicado el Ah, escenario. ahora, Andrés, usted lo ha descrito a este escenario económico sumamente difícil, agravado por la pandemia inclusive. ¿No cree usted que Andrés Arauz, como ya lo ha dicho usted, que podría ser el virtual presidente de la República a partir de la elección a la que acudamos el 11 de abril, ¿no cree usted que Andrés Arauz tenga la suficiente capacidad o es el influjo psíquico político, para ponerle un poco de broma a la pregunta, la que le impedirá a él desarrollar una acción de sentido lógico del manejo económico de la crisis que usted ha descrito, Andrés? ¿Por qué no hay confiabilidad en él? ¿Por esa Ya. influencia política? Eh, a ver, capacidad tiene toda persona, ¿no? Y en eso trato de siempre dar el voto de confianza a cualquier ser humano, ¿sí? De acuerdo. Pero mencionar temas sensibles, como por ejemplo recurrir al Banco Central para temas de una oferta de campaña que significa $1.000 millones, $1.000 a 1 millón de familias, ¿no? Esos $1.000 millones en la primera semana de gobierno. No es responsable porque el Banco Central es un banco de reservas, o sea, en dolarización es un banco de reservas y debe ser técnicamente manejado y no se puede meter mano por más que tenga amplia potestad del Ejecutivo, porque tiene, según la Constitución, eh, la facultad exclusiva en las políticas económica, monetaria, financiera, crediticia y cambiaria. Le da amplia potestad, o sea, por más que quieran hacer una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, no es suficiente porque finalmente la Constitución prevalece sobre una ley orgánica, ¿sí? Entonces, eso ya lo vivimos con el correísmo y se metió mano en el sistema de seguridad social y en el Banco Central. Se generó deuda pública que todavía no la paga el gobierno central por más de $10.000 millones con seguridad social y también un hueco patrimonial de $7.000 millones con el Banco Central. Sumado da casi $20.000 millones, esa es la quinta parte de la riqueza del país. Y claro, o sea, se puede buscar figuras triangular y eso es lo que se hizo, ¿no? En el correísmo. Ministerio de Finanzas, Seguridad Social, Banco Central, Banca Pública, figuras de daciones en pago, etcétera, que lo único que hizo fue dar más margen de maniobra para contratar más deuda pública, pero dejar una situación calamitosa en las finanzas públicas. Al final tenemos una factura grande que pagar en deuda pública externa, deuda pública interna, y esa situación es la que se debe evitar. O sea, si es que yo quisiera ver, ojalá, cuando ya esté en la presidencia el candidato Arauz, pueda ser sensato y haga modificaciones a la Constitución para evitar esa discrecionalidad del Ejecutivo en ese manejo, ¿no? Tan sensible. Esperemos, ojalá tengamos esperanza, o sea, lo que nunca se debe perder es la esperanza, pero si está atrás la figura de Rafael Correa, eso sí es muy nocivo porque él ya hizo uso y abuso de estas figuras, entonces obviamente siempre queda esa incertidumbre, ese temor, pero esperemos que ojalá
vea la situación del país y que tenga una buena intención para poder sacarlo adelante de una manera responsable. O sea que el blindaje del Banco Central, de su directorio, como propone este hasta hoy fracasado proyecto económico urgente del Ejecutivo hacia la Asamblea, no va a servir de nada porque finalmente la Constitución ampara decisiones del Ejecutivo y del presidente de la Nación para desarrollar desde su perspectiva político e ideológica las políticas económicas que correspondan precisamente a ese contexto político. Andrés. Entonces, Justamente, sí. no hay confiabilidad en lo que pueda hacer Andrés Arauz porque su pasado, porque sus líderes, entre ellos Rafael Correa, desarrollaron una gestión como la que usted observa. Sí, justamente, ¿no? Ese es el grave riesgo. O sea, lo sano sería que empiece a desmarcarse de esa figura nociva, ¿no? Que incluso políticamente le va a afectar si es que está muy, muy cercano y haciendo caso completamente a la figura de un expresidente prófugo, ¿no? O sea, aquí lo que debemos hacer es muy objetivos, muy sensatos. O sea, estamos en el mismo barco, lo que nos interesa es que el país salga adelante y manejarlo de una manera en la que tengamos indicadores socioeconómicos positivos. A todos nos interesa como país que el país pueda seguir adelante, que pueda gestionar de manera correcta sus finanzas públicas, que ya no existan tantas pérdidas por corrupción. Entonces, ahí sí puede ser un borrón y cuenta nueva, puede tomar un distanciamiento sano y hacer las cosas de manera más técnica, de manera más responsable. Entonces, eso dependerá ya mucho del estilo que tenga, ¿no?, el candidato Arauz. Pero, obviamente, debemos ir corrigiendo todos estos temas que han sido mal manejados, mal administrados y que han causado perjuicios gravísimos al Ecuador. O sea, por corrupción, en 13 años, Banco Interamericano de Desarrollo estima que se han perdido 65.000 millones de dólares. Muchos dicen, no, pero ¿dónde está esa plata? Entonces, recuperemos lo robado. No es fácil porque hay figuras de testaferrismo, de crimen organizado, que obviamente se triangula y hacen un crimen perfecto, ¿sí? Pero ya están las pérdidas para el Estado. O sea, imagínense lo que sería tener esos recursos. Ya con 65.000 millones de dólares podríamos saldar toda la deuda pública actual. Andrés, ¿la dolarización es en riesgo? Que es otra de las preguntas que los electores se hacen por estos días, sobre todo porque hay una fuente de origen político electoral desde el lado de Guillermo Lasso que insiste en que está en riesgo este sistema monetario asumido por el Ecuador en el año 99 con la candidatura de Andrés Arauz. ¿Qué opina usted? ¿Qué piensa? En realidad, si triunfa Arauz, como en efecto usted ya se anticipa en señalarlo, ¿la dolarización se pone en grave peligro? ¿Los ecuatorianos debemos empezar a evidenciar preocupación por ello? Ya, es una excelente pregunta. A ver, el dólar es más popular que cualquier personaje en el Ecuador, que el mismo expresidente, ¿no? Por eso no se atrevió a topar la dolarización, el expresidente, a pesar que desde sus artículos, entre comillas, académicos, tanto la criticó, ¿no? Entonces, la persona que quiera quitar la dolarización incurriría en un suicidio político, El presidente de la sinceramente. República que la echa abajo pierde el cargo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, no. Ahora, no es suficiente el hecho de tener el tema monetario, digamos que por sí mismo ha sobrevivido a los peores gobiernos, ¿no? Sino que también hay que gestionar de manera responsable, porque ya se empieza a sentir el tema de liquidez en economía, el tema de confianza. Entonces, lo que sí se puede dar es un deterioro, o sea, en indicadores socioeconómicos, lo que me comento, ¿no? Menos crecimiento económico, menos confianza en el país, menos inversión extranjera directa, que dicho sea de paso, estamos en los niveles más bajos de inversión extranjera y directa como porcentaje del PIB, solo el 0.7%, y con tendencia a la baja, de hecho, ¿no? La inversión local y extranjera se ha fugado del país. ¿Cuál es el promedio en América Latina? No es 0.7% como Ecuador, es 3.5, es 5 veces, ¿no? Nuestros vecinos, Perú, Colombia, están en el 4, 5%, Panamá en el 9%. Entonces, necesitamos ser pragmáticos, o sea, no irnos por modelos que justo son cuna para la corrupción, nada más, ¿no? Que se escudan en un tema social, de socialismo, de igualdad,
La igualdad, por supuesto que se la puede gestionar desde el mismo capitalismo, ¿no? Porque qué fácil, la igualdad puede ser también para abajo y en plena miseria. Vean Cuba, vean Venezuela, gran igualdad, pero en miseria, ¿no? Claro. Entonces, no, eso no nos interesa como seres humanos. Nos interesa tener un país atractivo, con crecimiento, sin inseguridad, sin que la gente quiera migrar, porque eso más, el efecto migratorio que se puede dar es súper fuerte, ¿no? O sea, ya hay gente que está preparando maletas para salir del país y buscar mejores oportunidades, y es entendible, ¿sí? Y peor aún con este tema, por ejemplo, en seguridad pública, la crisis carcelaria es un simple síntoma de algo mucho más grave. Sí. Hay fases de narcoestado, o sea, ¿qué ha pasado? México, Colombia, ya tienen esa fase de narcoestado. Ecuador, solo por mencionar cifras, ¿no? De las personas privadas de libertad, PPLs, el 35% del total responde a razones por crimen organizado o narcotráfico. 1 de cada 3 presos. Es altísimo. De Eso los ya es un 40.000 que disparate. existen aproximadamente ¿Sí? en reclusión. Saquen sus conclusiones. Saquen sus conclusiones, claro. El haber eliminado, expulsado la base de Manta cuando se hizo reformas constitucionales, todo eso ya tenía una razón de ser. O sea, presuntamente hubo financiamiento a la campaña de Correa y esas fueron las cosas que se acordaron. Y luego tenemos casos como la Clementina, Narcovalija, recuerden ustedes, ¿no? O sea, todo eso son señales, no se puede tapar el sol con un dedo, ¿sí? Eh, un aeropuerto clandestino, pero ni tan clandestino, porque ya es un secreto a voces, no solo uno, varios aquí en Ecuador. Es un país muy atractivo para el narcotráfico, Ecuador. O sea, ¿por qué? Por su posición geográfica, un nexo estratégico para enviar droga a Estados Unidos, y además por el tema monetario, el dólar, la estabilidad monetaria. Aquí hay todas las señales de que se lava mucho dinero. Miren el sector de la construcción, por ejemplo. En plena contracción económica siguen habiendo proyectos inmobiliarios, sigue a reventar la oferta inmobiliaria, muchos anuncios de se vende propiedades, ¿sí? Y Es, eso es es una difícil, sintomatología de... es difícil, Andrés, identificar cuántos millones de dólares se lavan en la economía subterránea del Ecuador. Ya, hay cifras a nivel internacional que estiman que el 5% del Producto Interno Bruto mundial, el 5% de la riqueza mundial, procede de dinero sucio, ¿sí? Eso según la United Nations Office on Drugs and Crime, ¿sí? La Oficina de las Naciones Unidas en Drogas y Crimen, ¿no? O sea, 5%. Entonces, Ecuador no es ajeno a esa realidad. 5%, al menos 5%, procedería del dinero sucio, de crimen organizado, narcotráfico, corrupción, testaferrismo, etcétera. O Y en sea, el caso, y como en el 5 caso mil millones de ecuatoriano, dólares al menos, al y en el menos. caso ecuatoriano, ¿cuánto sería estimativamente? Bueno, eso en cifras vendría a ser al menos 5.000 millones de dólares. Al año. Al menos en economía, que está fluctuando de manera permanente, 5.000 millones de dólares, ¿sí? Si es que el PIB crece, qué sé yo, a 200.000 millones de dólares, caso hipotético, ¿no? Sería, pues, entonces, ya no 5.000 millones, sino 10.000 millones de dólares, ¿no? Ese 5%. O sea, Die- pero que está fluctuando permanentemente en economía, ¿sí? En la En la economía riqueza, en la nuestra, economía. 10.000 millones de dólares. A ver, yo estoy poniendo un ejemplo, si es que fuera el Producto Interno Bruto, 200.000 millones, no lo es la mitad, es 100.000 millones de dólares el Producto Interno Bruto. Y hay estimaciones de órganos oficiales como Naciones Unidas, la United Nations Office on Drugs and Crime, la Oficina de Naciones Unidas en Crimen y Drogas, ¿sí? Que estiman que aproximadamente es el 5% en el mundo. Ok. Entonces, es al menos 5.000 millones de dólares actualmente lo que proviene del dinero sucio en Para el, Ecuador. para el caso ecuatoriano. Ujú. Así es. ¿Y se destina hacia el área de la construcción o hay otras áreas donde se lava? Bueno, hay muchas áreas donde es más fácil lavar dinero. Por ejemplo, construcción, sector comercial, eh, sector farmacéutico, por ejemplo, sector de eh, comercialización de vehículos, ¿sí? Son sectores más sensibles, ¿no? Se trata de poner ciertos candados, regulaciones, pero no es suficiente. Hay que fortalecer
la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador, ¿no? La UAF. Ahí debe haber una labor coordinada y debe ser esto un tema preventivo, o sea, no decir luego recuperemos lo robado, sino que en pleno ejercicio de funciones de la alta gestión pública debería haber levantamiento de sigilo bancario para estas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas políticamente expuestas, políticos, dirigentes políticos, altos rangos en tema político también, altos cargos gubernamentales, nivel jerárquico superior, presidente de la República, también personas que son ministros de Estado, asambleístas, vemos ahí, ¿no? Hasta se han fugado del país, o sea, había una ex asambleísta que fue hasta presidenta de la Asamblea, que ahora está en México, asilada, ¿sí? Y que tenía propiedades de más de $1 millón. ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, no hay cómo tapar el sol con un dedo. Entonces, esa gestión debe ser fortalecida, pero claro, se necesita voluntad política para eso, ¿no? Y no solo eso, sino que también tenemos a otros personajes, incluso de fuerza pública, que muchas veces son hasta disidentes, o sea, se pasan de bando, ¿no? Ya saben perfectamente cómo funciona el tema y se ven tentados, les hacen las ofertas y se pasan al otro lado y terminan siendo parte de ese crimen organizado. Es un tema súper sensible, es un cáncer para la sociedad y hay que evitar que haga más metástasis, porque ya está instalado en el Ecuador. Pero este tema es todavía mucho más sensible que la misma pandemia. No estoy minimizando la pandemia, es obviamente importante tener políticas públicas, vacunación, etcétera, pero la problemática social que implica este tema del crimen organizado debe ser un tema prioritario para el próximo presidente de la República, si es que tiene una voluntad política firme y si es que tiene una buena voluntad, una buena intención de hacer un bien a la sociedad. Ahora, entonces, Andrés, hay que concluir de que el tema de la dolarización no está en riesgo el sistema monetario, precisamente por la alta sensibilidad que implica para la estabilidad del nuevo gobierno. No se va a atrever ninguno de los dos candidatos a mover, para ponerle así en contexto, ¿no es cierto? Así es. Ya. Pero debemos también gestionar de una manera responsable, sin comprometer recursos del Banco Central, porque es un banco de reservas. Fortaleciéndolo, sí. Ya. Pero sobre el tema del lavado del narcodinero, ¿no cree usted también, Andrés, que los grupos fácticos que hay en el Ecuador, aquellos grupos que están en las sombras ejerciendo su poder, también son corresponsables o por lo menos cómplices de este lavado de dinero que usted evidencia? $5,000 millones que se lavan en el Ecuador cada año, según la cifra que citó. ¿Qué pasa con la banca? ¿La banca es cómplice también? ¿Observa de cerca o de lejos este fenómeno? Es una excelente pregunta. Ojo, ¿no? Voy a poner ejemplos también a nivel internacional. Ha habido ejemplos en los que incluso bancos de países del primer mundo, ¿no? Estoy hablando de Gran Bretaña, de países europeos, Estados Unidos mismo. Lo que pasa es que les resulta muy atractivo recibir esos dineros sucios, o sea, porque igual es más negocio para ellos, ¿no? ¿A quiénes? Entonces, ¿A la banca? Las instituciones financieras en general, claro. Claro, O sea, entonces hay complicidad. Luces de alerta, pueden haber luces de alerta, todo eso, ¿no? Pero, a ver, que se entienda algo. Ecuador no es un país cooperante con la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. Y es más, hay un grave riesgo que Ecuador dentro de poco tiempo caiga en lista gris, ¿sí? ¿Y eso qué no significaría? Más riesgo país, menos capacidad para recibir inversión, porque los inversionistas no confían en el país, etcétera, ¿no? Pero es porque nuestros controles son muy laxos, o sea, muy permisivos. No estamos a la vanguardia en el tema de lavado de activos, de prevención de lavado de activos, ¿no? Y de lucha contra el dinero sucio. Por eso, entonces, ¿la banca se beneficia? ¿La banca es cómplice? Puede ser a nivel mundial que se hayan visto casos que, teniendo todas las luces de alerta, han omitido controles, ¿no? Hasta en los países del primer mundo se ha dado eso, ojo. Pero, claro, ahí más bien las políticas públicas deben ser súper rígidas, ¿no? Y aquí en Ecuador la gestión de la UAF no está fortalecida y se la debe fortalecer, pero no es que no se la fortalece por desconocimiento, sino también hay un tema político atrás, ¿no? No les conviene, porque los grandes actores de estos temas de crimen organizado también están enquistados en las altas esferas políticas. Es eso. Pero entonces sí le pido una definición, Andrés, del comportamiento de la banca, del sistema financiero privado en el Ecuador frente al lavado de dinero. ¿Qué comportamiento tienen? ¿Cómo definirlo? Bueno, hacen ¿De indiferencia? reportan estructuras al UAF, o sea,
hacen su gestión, no voy a hablar de una Ya. manera, digamos, tan irresponsable de criticar y decir, no, ellos no hacen su trabajo, ¿sí? Pero, insisto, va más allá el asunto cuando hay conflictos de intereses entre el poder político y ciertos grupos de poder económico-financiero. Y eso es lo que debe, a través de la política pública, ser súper rígido. O sea, Ecuador debería adoptar las mejores prácticas internacionales y no las ha adoptado, más bien ha sido súper laxo en estos temas, Pero ¿qué tiene que como hacer? política pública. ¿Qué tiene que hacer, Andrés? Precíselo ahí. Bueno, eh, a través de política pública se debe dar todo el apoyo a la unidad de análisis financiero y económico, que sea una gestión preventiva, eliminar esto de el sigilo bancario para personas políticamente expuestas, que no sea un escudo, ¿no? Para que pase esto. Y la banca, obviamente, hacer una labor preventiva mucho más fuerte, más eficiente, ¿no? Definitivamente eso sí, se debe hacer. Es precisamente lo que no se hace, pues, porque no se trata de legislación, sino de voluntad política para el control. Por supuesto, por supuesto. Y voluntad política para controlar la corrupción o el lavado de activos o el crimen organizado no ha habido. Y ahí están las consecuencias. Tenemos ya un país en una fase de narcoestado con personas privadas de libertad que en total son 1 de cada 3. Es gravísimo, es gravísimo. O sea, esa es una sintomatología súper fuerte y que debe ser tomada como prioridad en las políticas públicas. No le he escuchado a ningún candidato de la República hablar de esto. Queda un tema social, Andrés, por enfrentar ante la pandemia. Y probablemente el candidato presidencial, Andrés Arauz, sitúa su oferta de dar $1,000 a aquellos ecuatorianos afectados. Entonces, si ese no es el camino desde su punto de vista, el asistencialismo, el bono, el regalo del dinero, ¿cómo asistimos a aquellos ecuatorianos que están en situación crítica? Eso tampoco es de desconocimiento. Claro, las prácticas clientelares, el dar bonos, no es algo óptimo. Lo que se debe hacer es enfocar los esfuerzos para que la política pública garantice áreas sensibles. Estoy hablando de salud, educación, seguridad social y seguridad pública. Estos 4 ejes fundamentales deben garantizarse a través de fideicomisos, o sea, ingresos que vienen del petróleo, por ejemplo, destinarlos específicamente a estas áreas, ¿sí? Y que no quede a potestad del Ejecutivo destinar a más gasto corriente y que no sean áreas prioritarias, en aumentar, por ejemplo, la planta burocrática, etcétera, ¿no? Entonces, tampoco se les puede dar abiertamente $1,000 a 1 millón de familias, sino más bien darles en especie, o sea, en temas de salud, en educación, o sea, en Buscar, víveres, cosas así. buscar una contraparte. Por supuesto, o sea, la sociedad no es responsable y si es que se da $1,000 en efectivo a la población, lo va a destinar a temas incluso nocivos, por ejemplo, gastos superfluos o Sí, inclusive consumo de celular, por alcohol, ejemplo, sí, o o alcohol, por alcohol, ejemplo. claro, Hay, sí, hay sí, mucho alcoholismo en la sí, sí, sociedad. sí, sí. Entonces no es responsable, más bien puede traer un problema social más grave, más acentuado. O sea, y no con esto quiero decir que toda la población sea así, sino que No, es más vulnerable cierta población de la pobreza, y hay estadísticas de eso, ¿no? sí. Que tiene problemas de delincuencia, de alcohol, de drogadicción, etcétera. Entonces puede ser un círculo vicioso. Entonces, más bien, el Estado está para, si es que se quiere destinar los bonos, que no es que sean malos, los bonos bien enfocados para estos temas que estoy mencionando, salud, educación, seguridad social y seguridad pública, pero debe ser el Estado súper responsable, no puede Claro, claro. ser un grifo de dar dinero en efectivo y que el ciudadano pues hasta lo vaya a destinar mal, ¿no? Por Andrés, el supuesto. punto clave también es el empleo. El empleo dignifica al Claro, ser humano. por Hay supuesto, que por darle una supuesto. oportunidad a la Generar las juventud, al condiciones para generar profesional. empleo, por Claro, supuesto, generar las condiciones para generar empleo. Dar el PES no es la solución, o sea, sí, bueno, hay grupos de atención prioritaria, ¿no? Mujeres embarazadas, sí, sí. niños, ¿Qué se justifica? Sí, adultos mayores, ahí sí enfocar obviamente todos los esfuerzos para proteger esa población vulnerable. Pero personas en edad de la población económicamente activa, ver la manera de integrarles a los mismos presos, ¿no? Personas privadas de libertad, que no se les dice presos, PPLs, ¿no? sí. Eh,
miren lo que oferta el presidente Bukele en El Salvador, ¿no? O sea, es increíble, pero se les puede reinsertar con trabajo y eso dignifica al ser humano, por supuesto. Eso, Por supuesto. eso es lo que buscamos todos. Por supuesto. Trabajo. Porque a partir de allí se deriva una vida digna, pues, Andrés. Por supuesto, completamente de acuerdo, mi estimado Wilman. Muchas gracias, Andrés, por explicarlo de forma tan sencilla, estos temas económicos de tan alta sensibilidad social, y naturalmente para nosotros es un honor siempre, Andrés, tenerlo aquí en nuestro programa, precisamente porque esa línea discursiva nos permite digerir, asimilar, primero la problemática y luego las alternativas de solución para nuestra economía, mi querido Andrés. Muchas gracias, mi querido Wilman. Un honor acompañarles y poder dar ciertas luces de alerta a la ciudadanía, tratar de manejar con un lenguaje amigable para que sea entendible para toda la ciudadanía estos temas. Así que un honor. Muchas gracias a Andrés Albuja Batallas, economista de profesión y miembro del Foro de Economía y Finanzas del Ecuador, por su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias y un mensaje de optimismo para todos. Vamos adelante, que Ecuador puede ser un país de progreso, un país de bienestar y depende de nosotros, los ciudadanos. Estamos en esa línea para apoyarla. Claro que sí. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.